Bendito para que todos leamos la palabra, hermano. Qué bueno es el Señor. Gloria a Jesús. Bendito sea el Señor. Ahí está mi hermanita todavía. Número 15, leyes sobre las ofrendas, hermano. Qué bueno es el Señor. Ok, vamos a leerlo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, tal y como está escrita la letra así. Números 15. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy, y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto o sacrificio, por especial voto o de vuestra voluntad, o para ofrecer en vuestra fiesta solemne olor grato a Jehová de vacas o de ovejas, entonces el que presente su ofrenda a Jehová traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina, amasada con la 4ª parte de un hin de aceite. De vino para la libación ofrecerás la 4ª parte de un hin, además del holocausto o del sacrificio por cada cordero. Por cada carnero harás ofrenda de 2/10 de flor de harina y amasada con la 3ª parte de un hin de aceite. Y de vino para la libación ofrecerás la 3ª parte de un hin en olor grato a Jehová. Cuando ofrecieres novillo en holocausto o sacrificio por especial voto o de paz a Jehová, ofrecerás con el novillo una ofrenda de 3/10 de flor de harina amasada con la mitad de un hin de aceite. Y de vino para la libación ofrecerás la mitad de un hin en ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Así hará con cada buey o carnero o cordero de las ovejas o cabrito, conforme al número. Así haréis con cada uno según el número de ellos. Todo natural hará estas cosas así, para ofrecer ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y cuando habitare con vosotros extranjeros o cualquiera que estuviera entre vosotros por vuestras generaciones, si hiciere ofrenda encendida de olor grato a Jehová, como vuestros hijos, como vosotros hiciereis, así él hará. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y del extranjero que con vosotras mora, será estatuto perpetuo. Pero vuestras generaciones como vosotros, así será el extranjero delante de Jehová. Una misma ley y mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. También habló a Jehová diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado en la tierra a la cual yo os llevo, cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amaséis ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así lo ofrecerás. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Y cuando erraréis y no hiciereis todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés, desde el día en que Jehová lo mandó, y adelante por vuestras edades, y en adelante por vuestras edades. Así el pecado fue hecho por hierro, por ignorancia de la congregación. Toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y le será perdonado, porque hierro es. Y ellos traerán sus ofrendas encendidas a Jehová, y sus expiaciones delante de Jehová por sus hierros, y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel y el extranjero que mora entre ellos, por cuanto es hierro de todo el pueblo. Si una persona pecare por hierro, ofrecerá una cabra de 1 año para expiación. Si el sacerdote hará expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro, cuando pecare por hierro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para el hijo
para el que hiciere algo por hierro, mas las personas que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, eternamente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Amén y amén. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hermosa y bendecida hora en la cual hemos leído tu palabra. Sé que tú, Señor, vas a poner palabras en mi boca, exhorta, edifica y sobre todo consuela a tu pueblo. Que tu palabra venga haciendo este bálsamo fresco, que venga, Señor, sanando, Señor, quitando cualquier enfermedad, cualquier dolor, y que venga sobre todo dándole paz a cada uno de mis hermanos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor, hermanos. Esta es una de las leyes, ¿verdad?, que el Señor dio, ¿verdad?, a través de Moisés al pueblo de Israel. Y estas eran las leyes de la ofrenda, bendito sea el Señor, ¿verdad?, sobre la ofrenda, cómo se tendrían que dar. Si comenzamos a desglosar versículo por versículo, vamos a ver ahí cuán trabajoso era ofrecerle al Señor, ¿verdad?, una ofrenda en aquellos entonces, hermanos, ¿verdad? Ahí dan hasta las medidas y teníamos que estar dando las medidas y haciéndolo como Él lo había dicho. Y ahí están también las partes de cómo el Señor nos dice, ¿verdad?, de que si alguien, pues, ¿verdad?, o hubiera pecado por hierro, pues, ¿verdad?, y toda ofrenda que él traería, pues iba a ser presentada por el sacerdote, y el sacerdote, pues, iba a orar y lo iba a reconciliar con Dios a aquella persona. Y Dios le iba a dar el grato olor agradable a esa ofrenda y lo iba a recibir. Ahí para todas las condiciones sociales, o sea, conforme la cantidad de dinero que tenían, pues podían ofrecer desde un buey, un corderito, una cabrita, ¿verdad? Más adelante, pues, ¿verdad?, ya en el Nuevo Testamento habla de los palominos y todo eso se podían dar conforme, ¿verdad?, a la capacidad económica que Dios, ¿verdad?, le había dado a cada uno de nosotros. Pero el Señor lo que quiere darnos a entender es que habían leyes, ¿verdad?, sobre la ofrenda, en la cual, pues, también están no solamente para el pueblo local, sino que también para el pueblo extranjero. El pueblo que verdaderamente habitar en esta ciudad, como aquí entre nosotros, pues, ¿verdad?, el Señor, pues, ¿verdad?, les pide, todos pueden dar, ¿verdad?, las ofrendas, como quien dice, ¿verdad?, un holocausto, un sacrificio, ¿verdad?, pueden hacer todo eso, porque allá en el libro de 1 de Timoteo, capítulo 2, lo voy a leer, el Señor dice de esta manera, oigan, 1 de Timoteo, capítulo 2, dice así el Señor, que os ruega. Pablo le decía al pueblo de Israel, ya como hoy ya no se ofrecen esos holocaustos, ¿verdad?, que digamos, la masa de harina, que con el de aceite, y bueno, y ahí están todas las medidas y los ingredientes que le tenían que echar, ¿verdad?, a la ofrenda para que fuera agradable al Señor. Todos esos ingredientes, pues, le daba un sabor, un toque, pues, especial, hasta un olor grato, así como cuando usted hace su comida, ¿verdad?, que le ponen sus olores, pues hasta el olor se siente, ¿verdad?, que nos están haciendo la comida. Entonces eso es lo que el Señor, pues, recibía. Pero ahora aquí en 1 Timoteo capítulo 2 dice aquí, ¿verdad?, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia, oiga, por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. O sea que, hermanos, como vemos, ¿verdad?, de que la ofrenda que nosotros traeremos al Señor tiene que ser de aroma grato y agradable al Señor. Hoy en día, pues, ya no traemos esos corderos, ya no traemos todo ese tipo de ofrendas así, pues, ¿verdad?, con esas especies, bendito sea el Señor. Y más adelante, en otras partes de Levítico dice que toda ofrenda tiene que ser salada con sal. También llevaba el ingrediente de la sal. Y según, ¿verdad?, como usted le entregara, así era también, ¿verdad?, recibida por Dios. Y cuando había alguien que había pecado por hierro, pues, como le digo, cualquiera, pues, ¿verdad?, podía ser, ¿verdad?, reconciliado. Pero había unos que traían la ofrenda y habían pecado con soberbia. Entonces a eso, si no, verdaderamente, pues, ¿verdad?, casi no lo recibía el Señor. Entonces hoy en día, pues, el Señor nos está diciendo a usted y a mí, porque no podemos hablar, como le digo, cada detalle de cada versículo. Pero ahora lo que el Señor le está diciendo, miren, pueblo del resplandor de Dios, si usted trae una ofrenda al Señor, hay leyes. La primera ley es que usted tiene que venir en santidad.
En santidad quiere decir, ¿verdad?, que no ven enojados con su hermano. Si la palabra del Señor dice allá en Mateo, oiga, lo voy a leer aquí, Mateo capítulo 5, bendito sea el Señor, dice el Señor acerca de la ofrenda también. Bendito sea el Señor, porque allá estaba hablando de los extranjeros, que podemos hacer, todos pueden dar ofrenda, o sea, acciones de gracia, pues le podríamos decir. Pero en el 5, versículo, bendito sea el Señor, ¿verdad?, 23 de San Mateo, dice así: por tanto, si traes tu ofrenda al altar, ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Óigate, porque aquí vemos que la mayoría de nosotros traemos ofrendas, traemos, como que dice, acciones de gracia, pues. Bueno, ya sabemos que el próximo martes tenemos otra acción de gracia, el martes 26 tenemos otra acción de gracia, bendito sea el Señor. ¿Cómo se llama? El 6 de enero tenemos otra acción de gracia allá en Chalatenango. Tenemos también otro culto de acción de gracia el 21, que es el aniversario de lo de la 29 y la ferrocarril, ¿verdad? Tenemos otra acción de gracia, hermano. ¿Y para cuándo dejaron el 14 de enero? 14 de enero. Entonces, fíjense, de esas ofrendas estamos hablando, de todo, no solamente la ofrenda esta, la que ha traído usted ahora. ¿Cómo ha venido usted ahora, esta noche, aquí al Señor? Porque esta es una ofrenda. Aquí, ¿cómo se llama? En Romanos, capítulo 12, ¿verdad? El Señor dice, de uno en adelante, dice, oiga, lo que dice aquí, ¿cuál es la ofrenda que cada uno de nosotros también tenemos que traer? Bendito sea el Señor. Oiga, nosotros mismos somos ese cordero, ese buey, ese cabrito, ese becerro. Dice Romanos capítulo 12, dice de esta manera, bendito sea el Señor: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjense, ahora la ofrenda ya no es un cordero, ya no es una cabrita. Bueno, dice que Jesús, Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y lo quitó. Lo quitó, pero desde que Jesús vino y fue un aroma grato y agradable ante su presencia, hermanos, ¿verdad? El Señor nos perdonó y nos dio verdaderamente, ¿verdad?, esa misericordia de ser llamados hijos de Dios. Pero ahora, desde ahí para acá, que nosotros recibimos al Señor, quiere decir que todos nosotros tenemos que ser una ofrenda grata y agradable al Señor todos los días. Bendito sea el Señor. Ya no solamente el día que usted venga y ofrende, ¿verdad?, la acción de gracia, o cuando usted, ¿verdad?, ofrende, como nosotros ofrendemos toda la fiesta solemne, que todos lo estamos ofreciendo, hermanos. La pregunta es, ¿de qué manera estamos nosotros dándole gracias al Señor? Son leyes que primeramente tenemos que estar en santidad. Óigase, en Mateo 5:13 dice, ¿verdad?, de que bendito sea el Señor, 5:23, ¿verdad?, aleluya, de que si aquel trae su ofrenda al altar y sabe que tiene algo contra su hermano, que deje esa ofrenda ahí, que la deje y que vaya y que se reconcilie su hermano para poderla presentar. La pregunta está de que, como les dije yo el día de la vigilia, bendito sea el Señor, y se lo vuelvo a repetir siempre, si nosotros como pastores, que somos hombres, vemos no solamente los errores de nosotros, también vemos los de cada uno de vosotros. Y bien sabemos cómo anda caminando casi la mayoría de nosotros. Y somos tan sinvergüenzas que yo he amonestado a las personas y le he dicho, usted está haciendo esto y esto y esto, y dicen que no, y habiendo confirmaciones, y sabiendo que es verdad, y todavía decimos que no. Entonces, uno dice, ¿verdad? Señor, ¿qué podemos hacer? Solo podemos hacer, ¿verdad?, prácticamente oración para que Dios, pues, ¿verdad?, le ayude a llegar, tomando aquella palabra que dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que Dios nos mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Pero no podemos cambiar nada, no podemos transformar a nadie. Si lo único que puede transformar es la palabra, por medio del Espíritu, porque a veces muchos leen la palabra. Aquí tenemos todos hermanos que tienen años, pero todavía no han cambiado.
Todavía oímos que están enojados con la hermana, con el hermano, que están debiendo, que están aquí, están un montón de situaciones. Oigamos lo que dice aquí el Señor en Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar aquí. Todavía no, como que no lo presentes todavía. Aquí déjalo. Vaya, y andate ahora, pues. Andate, bendito sea Señor, andate. La pregunta es si te acordás. Pero muchos de nosotros ni nos acordamos en ese momento. Pero el Espíritu Santo sí te lo hace acordar. Cuando uno está en el Espíritu, cuando uno anda buscando las partes espirituales, el Espíritu Santo se encarga de acordarle todas las leyes, estatutos y mandamientos y ordenanzas que están en la Biblia para que nosotros podamos presentar una ofrenda grata en olor agradable al Señor. Y el primer, ¿verdad? Como les digo, ¿verdad? Mandamiento es venir en santidad, y cuando venir en santidad no vamos a venir enojados con el hermano, ni con la hermana, ni con el familiar, ni con el vecino, ni con el amigo, mucho menos, ¿verdad? Con su familia, con su esposa, con sus hijos. Y ya no digamos con los ministros, pues. Bien. Entonces, acordémonos, mire, el Señor Jesús, cuando llegó a Jerusalén y estaba, ¿verdad? Cuando entró, ¿verdad? Montado en el pollino, ¿verdad? En aquella asna, bendito sea el Señor, que la asna, que no había sido domada, que no había sido verdaderamente domesticada, pero esa asna, cuando sintió a Jesús en su espalda, supo que era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y se portó bien obedientemente y caminó, ni siquiera, ¿verdad? Relinchó ni nada por el estilo, ni se movió para que se cayera el rey. Ahí iba. Y lo llevaba en el lomo. La asna. Usted y yo tenemos a Cristo en el corazón. Y muchas veces no lo sentimos. Porque si lo sintiéramos, nos portáramos con esa quietecitos. Sin relinchar, sin rebuznar, sin hacer nada, sin discutir, sin nada. Ahí va. Imagínense que aquellos le ponían, ¿verdad?, sus mantos, le ponían alfombra, le ponían ramas y todo. ¿Y quién pisaba esa rama? ¿Quién pisaba esos mantos? ¿Quién pisaba, verdad, esas alfombras? Era el burrito. Que el Señor iba arriba del burrito. Y nosotros no podemos valorar qué es lo que pasa con la iglesia. No queremos valorar, no queremos presentarnos al Señor, ¿verdad? ¿Verdad? Preséntate tú como ofrenda viva, grata, ¿verdad? De todo, alma, cuerpo y espíritu. Es tu culto racional. Yo por eso le digo, para mí todos los días yo vengo en acción de gracias, Señor, y me presento aquí y le pido perdón y todo, y si me acuerdo que tengo algo con alguien, yo le llamo lo que sea, y si no le llamo, pues, ¿verdad? Busco, ¿verdad?, a un hermano y me hago un reconcilio con el Señor para que haya un testigo. Pero muchos sabemos que pecamos y no tenemos, digamos, el valor ni la dignidad de poder pedir perdón. Y si lo pedimos aquí, como que dice bien calado, solamente para que oigan, para que me vean. No, si el Señor escudriña todo lo que está en tu corazón, Él conoce las intenciones y los pensamientos de cada uno de nosotros. Entonces ve, dice, ¿verdad? Ve si te acuerdas que tienes algo con tu hermano para presentar la ofrenda. Porque si no, oye lo que pasa más adelante, en el 25. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario, porque pronto, entre tanto, que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. Y de cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Cuando nosotros venimos y presentamos una ofrenda, ¿verdad?, y no nos ponemos de acuerdo o no nos acordamos de que alguien tiene algo con nosotros, o no me voy a reconciliar con aquella persona, en ese momento nos volvemos, ¿verdad?, enemigos de Dios. O sea, nuestro adversario es Dios, porque Él bien sabe, nadie más sabe. Y el hermano que esté enojado, si se dio cuenta que tú vas a entregar una acción de gracias, pues,
El hermano ya sabe, ve, esa hermana va a entregar acción de gracia, está enojada conmigo. Se peleó conmigo en la mañana, ayer, y ni perdón me ha pedido. Más de alguna vez usted lo ha dicho, hermano. Yo sé que esa hermana está peleada con la vecina. Yo sé que ese hermano está peleado con el vecino, con el hermano, con la esposa. Y miren, ahí está presentando culto de acción de gracia. Aunque sean extranjeros y vivan adentro del culto, se les pide, se les ruega de que presenten sus ofrendas gratas y agradables al Señor, como en santidad. A todos los hermanos. Todos pueden presentar. Aquí dice que presentemos ofrendas y acciones de gracia por todos los hombres, hasta los que están en eminencia, y se les dice que tienen que verdaderamente reconocer a Jesús y pedir perdón. Ahora, que no lo quieren pedir, ese es el problema de él, porque muchos de nosotros caemos más en pecado nosotros, porque usted viene y ve que la hermana se enojó con el hermano y viene a presentar una acción de gracia, usted se va más enojada porque el hermano no se reconcilió. Ya no son dos en pecado, la hermana y con el que tenía el problema, sino que también usted que se enojó porque presentó la ofrenda así molesta. No se enoje, porque si no, la ofrenda suya, ¿cómo queda? Entonces no podemos. Dios se pone como adversario de nosotros, ¿verdad? Aquí lo podemos tomar en una forma literal, andar a ponerte de acuerdo con el hermano, pues, con el que está enojado, andar a pedirle perdón, porque eso es lo que va a hacer, hacerte una demanda, como hoy en día. Que si tú me haces algo a alguien, lo primero que hacen es llamarte a la policía y que tienen un video, ya te fregaste, bendito sea el Señor. Cuando te ven ahí que ya fallaste y que tú comenzaste el problema, ya ese video basta para decirte que tú vas a hacer, ¿verdad? Como dice ahí, ¿verdad? Ponete de acuerdo. Pero aquí no estamos hablando con el hermano, estamos hablando con Dios. Porque Dios ya nos ha dicho en todas las predicaciones que tenemos que buscar la santidad, que tenemos que presentar todas nuestras ofrendas en santidad, en amor y paz. Y no le digo que solamente acciones de gracia ni nada por el estilo, o porque muchos vienen y Dios les dio una casa y vienen a hacer la oración de gracia, otros porque les dio la visa, otros porque les dio un carro, otros porque salieron de la universidad, otros porque le pagaron los estudios, le pagaron una deuda, pero desde no vienen en santidad. O si vienen, pero solamente vienen a presentar los ofrendas y ya estuvo. Y después ya ni se acercan. Estaría correcto eso también. Y aquí lo hemos dicho, hermano. Imagínense, y no cuesta mucho, si ahora ya la gente ya ni quiere preparar. Miren, voy allá al 15 de la ofrenda. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy, y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto o sacrificio, por especial voto, o de vuestra voluntad, o para ofrecer en vuestra fiesta solemne olor grato a Jehová de vacas o de ovejas. Entonces el que presente su ofrenda a Jehová traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina amasada con las 4 partes de un hin de aceite. De vino para la libación ofrecerá la 4 parte de un hin, además del holocausto del sacrificio por cada cordero. Por cada carnero harás ofrenda de 2 décimas de flor de harina amasada con la 3ª parte de un hin de aceite. Y del vino para la libación ofrecerá la 3ª parte de un hin en olor grato a Jehová, cuando ofreceres novillo. Y ahí está todo. Lo que quiero, ¿por qué les leí esta parte? Porque vea de que el Señor pedía que tú lo prepararas, que tú lo hicieras. No, hoy nosotros queremos hacer una acción de gracia, vayamos a comprar pizza, allá, saboremos de la bendita sea del Señor. O compramos unos tamales y ya estuvo ahí. También que hagan usted los tamales, que los preparen el trabajo. Estamos hablando de una forma material, pero ahora te lo quiero llevar a la parte más mejor que Dios quiere. Como quien dice, cuando vengas, traes tu ofrenda, ven todos los días si es posible a la iglesia. Prepara la ofrenda que le vas a dar todo el día, como te dice, todo el día. No vengas enojado, no vengas con problemas, con dificultades, y cualquier problema que hiciste por obra de circunstancias, sin querer, ¿verdad?, hacer las cosas, ven y pídele perdón al Señor. Trabaja todo el día por no enojarte, por no airarte, por no robar, por no mentir, por no levantar falsos testimonios. Trabaja.
Esos son los ingredientes que Dios quiere. Procura llegar temprano, procura llegar a servir. Aleluya. Porque podemos hablar de las ofrendas. Estamos hablando de la ofrenda de todos los días. Todos queremos bendiciones, pero también Dios nos pide, esa es la ofrenda. Que nosotros nos prestemos como olor grato y agradable ante la presencia del Señor. Que el Señor diga, mire cómo viene mi hermano, mi hijo ahí, viene bien humillado. Pero él dice, ok, y si venimos molestos, pues vengamos a pedirle al Señor, si para eso es. Para venir a pedir, miren cómo decía aquí al final de esta palabra, oigan lo que dice aquí. Dice, lo voy a leer. Dice, y cuando en el 22, 15-22 de número, y cuando erraréis y no hiciereis todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés, desde el día que hoy lo mando, desde que Jehová lo mandó y en adelante por vuestras edades. Si el pecado fue hecho por hierro, con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová, con sus ofrendas y sus libaciones, conforme a la ley, y un macho cabrillo de expiación. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel y les será perdonado, porque hierro es, y ellos traerán sus ofrendas encendidas a Jehová, y sus expiaciones delante de Jehová por sus hierros, y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel, y al extranjero que mora entre ellos, por cuanto es hierro de todo el pueblo. Si toda la congregación, como dice, una pequeña levadura leuda toda la masa, si alguno pecó, nosotros sabemos que un hermano o una hermana está fallando, ¿qué le hemos hecho? A mí me ha tocado hacer los ayunos, que no nos hacen Martina. Y cuando se los pedimos a ustedes que vengan a hacer ayunos, casi si no quieren venir a los cultos normales, hermano. Ahora, hermanos, mañana nos vamos a reunir todas en ayuno para pedir perdón por el pecado de la hermana tal, porque ese pecado nos ha contaminado todo. Bendito sea el Señor. Eso es lo que está diciendo ahí el Señor. Pero si ni por sus propios pecados quiere venir el hermano. La pregunta es, ¿estaremos amando a Dios? ¿Lo andaremos en el corazón como ese burrito que lo andaba en la espalda? Y ese fue obediente. Si es que la obediencia es del Señor, hermano. La obediencia es lo que Él quiere. Él dijo bien claro, la semana pasada que predicó mi hermano Mario, dice, ¿qué es lo que pide Jehová de ti? Él te pide amar amar justicia, misericordia y humillarte ante tu Dios. Esos son los tres que pedía en ese día. ¿Qué es lo que pide Dios? Él dice que ya está hastiado de holocaustos, de machos cabrillos, de cerro y de todo lo que decía aquí, porque el pueblo de Israel ofrecía muchos carneros, muchas ovejas, muchos cabritos de ofrenda, cada rato estábamos leyendo por el perdón de los pecados. Más adelante, cuando vemos esto, había dos corderos, uno de la expiación y el otro era del perdón de pecados. Y el de expiación, ese corderito lo iban a perder, ¿verdad? O lo mataban fuera ¿cómo se llama? Así pueden matarlo a Jesús afuera del templo, porque no podía estar en el templo. Y todo aquel que estaba pecado como María, que cuando pecaron, la sacaron 7 días, no podía entrar a la congregación hasta que Dios la sanara. Y todo el pueblo oraba y ayunaba y pidiendo que Dios perdonara a María, a la hermana de Moisés y Aarón. Pero nosotros como pastores nos toca hacer esas oraciones y pedir perdón por todos aquellos. Como les digo, uno bien sabe, y Dios también nos habla, pero hay cosas que no las podemos decir, porque Dios tampoco, porque como el pueblo no está maduro, si empieza con una cosita que señale, que con solo que se les exhorte ya no quieren venir a la iglesia. Bendito sea el Señor. Entonces hay que estar siempre, y nosotros tenemos que hacerlo. Entonces el Señor dice de verdad de que aparte de que todos hacían, digamos, el holocausto, ¿verdad? Y presentaban ofrendas, todo, ya también el pastor pues dedicaba. Por eso que nosotros venimos aquí y le pedimos perdón por todos ustedes. Y nosotros tenemos que perdonarlos a todos ustedes.
Y de corazón, nada de que del diente a labio, hermano. Se dice que todos somos sacerdotes tomados entre los hombres a los que a Dios se refiere, es para que presente ofrendas y pecados, para perdón, ofrendas y holocaustos para perdón de pecados, perdón. Así es, para que presente ofrendas y holocaustos para perdón de pecados, tanto del pueblo como de uno mismo. ¿Quién nos toca a nosotros? Señora, que pague el holocausto, el sacrificio, tanto por los pecados del pueblo como por los de nosotros. Y que se muestre paciente, oiga, con los ignorantes y con los extraviados. Pero aquí hay hermanos que dicen, al pecador le están dando privilegio, ya que hay más en pecado, porque está juzgando. Te enojaste. A los pecadores le están dando, y a mí no me dan nada. Casi no viene tampoco. Aleluya. Entonces vemos que nosotros a veces, ¿verdad?, creemos de que solamente, por lo menos el pecador, los pecadores que vienen y se arrepienten y le piden perdón al Señor y se acercan a veces a uno, mire hermano, yo le he fallado al Señor, yo quiero ser mi reconcilio, pero algunos de vosotros hemos pecado, no nos acercamos ni al Señor muchas veces, ni al pastor ni nada por el estilo, para que el pastor venga. Allá le dijo el Señor, ¿verdad?, a los 10 leprosos, ¿verdad?, vayan y presenten la ofrenda del sacerdote y presenten allí lo que tenían que presentar. Aquellos fueron obedientes, porque la obediencia, hermano, ellos no fueron sanados en el momento. Jesús le dijeron, Señor, sánanos. Y sí les digo, Señor, vayan y preséntense allá ante el sacerdote y presenten la ofrenda que está estipulada en la ley, todo esto. Entonces ellos en obediencia salieron, porque esa es la ley espiritual, o sea, la fe espiritual que hay en el mundo. Porque muchos de nosotros, la pregunta es, ¿usted por qué viene a la iglesia? ¿Tiene fe? ¿Pero tiene una fe poderosa o una fe carnal? Muchas veces no sabemos si tenemos una fe poderosa o una fe carnal. Pero la fe carnal es esa, que todos creemos. Si aún hasta los diablos creen, pero ¿quién va a decir? Pero la fe espiritual es cuando tú le crees y vienes al lugar, obedeces al Señor. Aquel que le tiene una fe poderosa comienza a obedecer al Señor, y cuando comienza a obedecer al Señor también comienza a obedecer a los ministros que están en su lugar, porque tienen jerarquía eclesiástica dentro de la iglesia. Allá estaba aquel centurión que había oído hablar de Jesús. Lucas 7:1, creo que está ahí, lo pueden leer ustedes después. Pero dice que el centurión mandó a unos ancianos de los judíos, porque había oído que Jesús andaba haciendo sanidades. Ustedes hemos oído que Jesús hace milagros, hace bendiciones. Y usted no ha mandado a nadie, usted mismo ha venido, pero no viene con esa fe. Les quiero explicar esta parte para que veamos cómo podemos activar nuestra fe. Y no es porque venga todos los días, sino es porque verdaderamente le crea al Señor, y porque hay, ¿verdad?, hay estatutos, y lo voy a leer. Lo voy a leer porque el Señor quiere, aquí nos muestra esta parte. San Lucas 7:1 dice así: bendito sea el Señor. Dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y al siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Oiga, primero donde comenzó la fe carnal, oyó. Dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios, dice allá en 1 Corintios. Y dice que, pero si no les han hablado, como decía Isaías, Señor, y si no les han hablado, ¿cómo irá la palabra del Señor? No hay quien les hable. A usted y a mí nos corresponde hablar de la palabra del Señor. De ir no solamente a predicar aquí a la iglesia, de ir a muchos lugares, aún a mi familia, hay que predicar en la palabra del Señor. Y él dice que cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Oiga, tuvo fe, vayan allá,
vayan allá a Jesús y díganle que venga. Aquí parece como que le dijo, ¿verdad? Que rogándole que viniese. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto. Como quien dice, este hombre es verdad, porque era digno. Dice, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. O sea, como quien dice, que él estaba dando, ¿verdad? Ofrenda, estaba dando. Pero hemos dicho que cuando usted viene y le sirve al Señor, cuando usted da algo al Señor, estamos hablando siempre de las ofrendas. Dios se va a acordar de las ofrendas. Y cuando usted venga y le pide algo, Dios se lo va a dar, pero hay que pedirlo con fe. Entonces el hombre le dijo, ve, vayan allá y díganle que venga a mi casa, rogándole. No lo estaba obligando, que parece como que es obligación. Aunque él lo mandó como de esa manera, porque él no fue él. Mandó a esos ancianos. Y aquellos ancianos fueron obedientes y fueron rogándole, solicitándole a Jesús que vaya y les pusieron, porque nos ha sido bueno con esta nación y nos ha construido una sinagoga, nos ha construido una iglesia. Oiga, mire que más adelante le dijo, Jesús fue con ellos, dice, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entre bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Ahí comenzó, bendito sea el Señor, la fe espiritual. Aquel estando allá en su casa, ya venía Jesús, porque Jesús no te va a negar a hacerte un milagro. Jesús quiere bendecirte. La pregunta es, ¿por qué no lo recibimos? ¿Por qué no venimos con fe? O por la ofrenda que traemos, que no la traemos limpia, santa y agradable al Señor. Entonces este se acordó. Cuando él fue, mandó a traer a Jesús y mandó a aquellos ancianos, tenía fe que él lo podía sanar. Pero cuando ahí activó la propia fe, como que dice, reaccionó y dijo, hombre, si yo no fui ni digno de ir a llamarlo, vayan y díganle que ya ni venga. Porque ni yo, como él estaba acostumbrado a mandar, ni yo me estuve por digno de irlo a llamar. Que solo diga la palabra y mi siervo sanará. Ahí donde activó la fe espiritual. Los 10 leprosos, Jesús le dijo, váyanse. Cuando ellos fueron y prepararon la ofrenda, me imagino que la prepararon con ese aceite, con el hilo, aceite, con, ¿verdad? Y todo eso. Prepararon. Entonces, al ver, cuando usted hace esa fe, mire, si tuviéramos fe, ¿qué tuviéramos? Véngate, muévate. Le digo, no, Señor, ya no, dígale que ya no venga. Si yo no me estuve ni por digno de ir, no que tuve que mandar. Mejor dígale que solo dice ahí entra. Dígale que solo diga la palabra. Ese hijo sentía hasta inmundo, pues prácticamente no era digno de que él llegara a su casa, pero le creyó al Señor y activó la fe espiritual. Al principio tenía la fe carnal y después, oiga lo que pasó aquí. Por lo que ni aún me estuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Con seguridad, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va, y a otro ven y viene, y a mi siervo haz esto, y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ese es. Cuando usted venga aquí, venga con obediencia al Señor. Y si usted tiene obediencia, va a comenzar primeramente a santificarse, a obedecer, a venir la mayoría de los días a los cultos, porque sí podemos venir. Y el Señor dice, ¿verdad? que no nos dejemos de congregar, como muchos tienen por costumbre. Muchos tienen por costumbre. Y venimos a la fe. Venimos al Señor sin fe, o venimos solamente con la fe que anda. Voy a ir a ver si el Señor me sana. No, usted tiene que venir con la seguridad que Dios le sana, que le va a sanar. Ahora, si Él no lo quiere sanar, porque no lo podemos obligar a Dios, hermano. No le podemos obligar a Dios. Tú no le puedes decir, porque muchos de nosotros, decreto sanidad para mi vida. No, que tiene que decretar el Señor. Amén. Si ella te lo dijo, está bien decretarlo tú. Pero, Señor, aquí venimos ante ti.
Si es tu voluntad. Mire, el que obedece acepta la voluntad de Dios sin renegar. Se murió su papá, su mamá, su mujer. Gracias, Señor. Pero ¿qué dice uno? Señor, ¿por qué te la llevaste? ¿Por qué te lo llevaste, Señor? Si que me dejaste solo. No, el que obedece a Dios, el que tiene fe en Dios, acepta la voluntad de Dios. Aleluya. Que se me fue, que se me perdió, me robaron. Nada, gracias, Señor. La tsunamita, ella le había muerto su hijo. Allá lo dejó en el cuarto de Eliseo. Y se fue ella. Allá le llegaron, le preguntaron, ¿te va bien? Le dijo, Eliseo mandó a Jesse, ¿te va bien? Sí, me va bien. Le anduvo diciendo, ay, hermanito, mira que mi hijo se murió, que no sé qué, nada. Allá tenía el hijo muerto. Esa mujer iba con fe. Iba con fe. Con fe que le iba a reclamar, no a Dios, sino que al varón de Dios, aunque era Dios. Dígame en este caso. Te dije yo que me dieras hijo. Te dije que no te burlaras de mí. Pero no le dijo a nadie, ni a su marido le dijo que se había muerto su hijo. Se fue a donde verdaderamente estaba el poder y le dijo, no renegó, solamente le obedeció. Entonces el Señor quiere que nosotros nos hagamos. El que tiene fe espiritual comienza a obedecer todo. Si que las palabras dice sujetados los unos a los otros. Pero yo le apuesto que si la hermana, ¿verdad? Mira, le dice, haga esto a la hermana, no, ve, hágalo usted. No, pues, aquí les decimos, hermano, hagan tal cosa. Vamos a ir a la vigilia delante con unos cuantitos levantaron la mano. ¿Y los demás qué? Sí, queremos la sanidad, queremos la bendición. Bien. Si yo no estoy en contra de que usted venga, pero venga con fe. Venga con la ofrenda grata y agradable al Señor. Cuando el Señor ve la ofrenda que usted trae, viene Dios y le da la respuesta. Voy a terminar allá en el 15 de números, en el 30. 15:30. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Dios. Cuando nosotros hacemos un pecado con premeditación, alevosía y ventaja, ¿verdad? Ofendemos a Dios. Por ese pecado dice Pablo, no Juan, no hay que pedirle que sea el pecado de muerte. Así natural como el extranjero ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Ahí cuando les decía, apedréalo. ¿Verdad? O dile un latigazo, 40 menos 1. Entonces yo le he dicho, hermano, si yo no quiero, ni quiero que usted sufra balas, ni tampoco latigazos, ni mucho menos que tenemos que aprender que algo malo estamos trayendo a nuestra ofrenda. Los que hemos venido, los que estamos yendo por ese internet, mejor es su ofrenda. Y vénganse. Y Dios les va a perdonar todas las dificultades y les va a bendecir porque Él sabe de la necesidad que nosotros tenemos. Hoy es el momento que nos presentemos como una ofrenda grata y agradable al Señor. Que Dios les bendiga en esta hermosa. Bueno, Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú, Señor, nos has exhortado, principalmente a mí, Señor. Desde ya, Señor, perdónanos, Señor, porque muchas veces